El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Probablemente la mayoría de nosotros, cuando venga el momento de dejar esta tierra e irse con el Señor, ahora específicamente lo que me van a comprender y a quien le estoy hablando es todos aquellos que han pedido a Jesucristo que le perdone sus pecados y que les salve, porque solo hay una oportunidad, solo una posibilidad de recibir la vida eterna. Todos vamos a vivir eternamente. La única pregunta es, ¿dónde? Había un ateo que en sus últimos días, ya comido del cáncer, le preguntaron, un amigo le preguntó, que por qué no oraba a Dios si existía un cielo. Y él dijo, no sé si existe un cielo, pero una cosa sí sé, que el infierno sí existe. Dios el Padre no quiere, Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre. ¿Cómo uno puede ser salvo? Uno no puede ser salvo, uno no puede recibir el perdón de los pecados por sus propias obras. Hagas lo que hagas, no puedes borrar tus propios pecados. La única forma de recibir el perdón de todos los pecados, ser lavado de toda iniquidad, es pedirle a Jesucristo, aquel que va a ser el juez de los vivos y de los muertos, que Él te perdone. Nosotros, ser humano, no podemos hacer nada en absoluto que produzca esa salvación. Sí, detrás de recibir el perdón, podemos vivir conforme a ese perdón, a esa vida eterna, a esa vocación. Pero la única forma de poder recibir el perdón de todos los pecados que se han pensado, se han hecho o no se han hecho, o por no hacer las cosas bien. Cuando uno viene a Jesucristo, Él te perdona todos los pecados. Él te lava con su preciosa sangre y tú puedes empezar completamente de nuevo. La vida eterna, en verdad, no empieza detrás de la muerte. La vida eterna, en verdad, no te está esperando en el cielo. La vida eterna se recibe ahora. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, por la gracia, entonces uno recibe al mismo momento la vida eterna. Y nosotros cristianos, cuando yo he podido acompañar a personas en sus últimos momentos, ya varias veces he podido acompañar personas en sus últimos momentos. Hace pocas semanas fui llamado al hospital en Madrid. Una hermana en sus últimos momentos. Fui la última persona que pudo entrar a la habitación, fuera de su familia, de los médicos, la última persona. Entré
Ella se alegró, me abrazó, yo la abracé y me quebranté. Y le pregunté si estaba triste, sobre todo, y me dijo, no, pastor, no estoy triste. Yo sé que mi tiempo ha llegado. Yo sé que ahora es el momento de irme con el Señor. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? Que muchas veces, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cuando yo le he preguntado, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer más? Algunos me han dicho, me hubiera gustado vivir más con mi familia, vivir mis sueños, hacer lo que siempre he soñado. Pero hay una cosa que me ha sorprendido casi con todos los hermanos y hermanas que he acompañado en sus últimos momentos. Casi todos me han dicho, si yo podía empezar de nuevo, hubiera orado más. Y eso me dejó sorprendido. Al último de su vida, esos hermanos, esas hermanas, daban testimonio que habían reconocido sobre la importancia de la oración. Y sabes, querido oyente, a lo largo de los años me he dado cuenta que mayormente, no quiero decir un porcentaje, pero mayormente en las dificultades que yo he podido encontrar y que personas han abierto su corazón. Sí, ha habido desacuerdo en el matrimonio, falta de perdón. Pero si tú me preguntarías, ¿qué piensa usted cuál era la clave, realmente la llave, la razón, el secreto de poder haber salido de todo eso? Yo le diría de todo corazón que es la oración. En la oración, ese tiempo que tú te tomas, porque la pregunta es, ¿qué es oración? Cuando Jesucristo y el apóstol Pablo, ellos usan una palabra para oración. Hay diferentes palabras para oración, pero la primordial se llama prosoiche en griego. Y es la composición de dos palabras, pros, oige. Y prosoiche no describe la forma, no importa si estás arrodillado, si tienes las manos juntas para orar. Prosoiche describe el lugar reservado para la oración. Uno puede orar en el coche, claro. Uno puede orar en un ascensor cuando va a una entrevista, claro. Uno puede clamar, suplicar en cualquier momento. Pero realmente el poder y el secreto de la oración es la oración en el secreto. Toda nuestra vida, toda mi vida, y un día el Señor puso en mi corazón eso. Hice un diagrama y el Señor puso en mi corazón, me dijo, coge un rotulador rojo que describa la intensidad de la oración en tu vida. Coge uno azul que describe las bendiciones. Coge un amarillo que describa la abundancia también financiera de todo en tu vida. Y el Señor me dijo, cógelo todo en una mano y ahora pásalo por ese diagrama de meses del último año. Y lo hice. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que toda mi vida iba paralelo a mi vida de oración. Todo dependía, todo era alimentado de mi vida de oración. Si yo podía llevaros a vosotros, querido oyente, a
a una vida más profunda de oración, verdadera oración, oración que proviene de un corazón quebrantado, con gran necesidad, humillado, un corazón lleno de sed de la presencia de Dios, deber de cambiar las cosas. Si yo podía enseñar a la gente a orar, yo creo que ya hubiera cumplido todo el propósito de mi vida. Porque oración es lo más poderoso que existe en esta tierra. No existe en esta tierra ninguna situación, dificultad, momento, obstáculo que no se pueda vencer o sobrellevar con la oración. La oración es omnipotente. Y cuando Jesucristo habla de orar, oración, no habla de la forma, sino oración es un tiempo que tú has reservado para el Señor en un lugar donde nadie te estorba. Ese lugar que Salmo 91 le llama el lugar secreto. El que habita al abrigo del Altísimo morará en los secretos del Señor. Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, en Mateo capítulo 6, le llama tu aposento. Ese lugar oscuro, ese lugar reservado. La pregunta hoy en este estudio bíblico es, ¿cómo orar efectivamente? ¿Cómo orar realmente? ¿Qué cosas suceden? La pregunta para nosotros cristianos es esto: ¿cómo puedo yo orar efectivamente para que las cosas sucedan? Hay promesas de Jesucristo que son impresionantes en cuanto a la oración. Una de las más conocidas es cuando está hablando de la vid verdadera en la última noche. Él dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, atención, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes qué es oración? Oración es rellenar el cheque en blanco de las posibilidades de Dios. Querido oyente, otra vez, mire, no sé cómo explicarlo, pero lo voy a intentar. Querido oyente, la oración es omnipotente. No hay situaciones en esta tierra, en esta vida, que no se pueda solucionar, soportar, vencer, comprender, llevar por oración. La oración tiene un poder tremendo. Por eso, querido oyente, lo más atacado en tu vida son dos cosas. Es la lectura de la Biblia, que inspira y alimenta tu oración, y tu vida de oración. Cuando hablo de oración, no estoy hablando como algunos hipócritas mentirosos que dicen: yo estuve orando 3 horas. Mentira. O está hablando un hombre que tiene la costumbre de levantarse por las mañanas a orar. Pero a mí me daría temor y vergüenza contarle a alguien el tiempo que uno ora. El tiempo no importa. Sí importa al final, pero no importa en verdad. Pero sí importa, pero no importa. Pero sí importa, pero no importa. La oración poderosa no proviene de la longitud, sino de la profundidad de la oración. Jesucristo nos promete si permanecemos en Él. ¿Cómo? Cerca de Él, obediente a todas las cosas de Él. Desobediencia
rompe tus oraciones. Incluso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3, versículo 7, dice: a los maridos, que vivamos sensiblemente con nuestras esposas, no sabiamente. Sabio en griego es Sofía, aquí no pone Sofía, sino pone sensiblemente. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algunas veces nosotros mismos somos el estorbo más grande en la oración. ¿Qué puede ser un estorbo? Os voy a decir un secreto. Los poderes diabólicos no son un estorbo. A lo contrario, te animan a orar más intensamente. Como dice la Biblia en Lucas capítulo 22, cuando Jesucristo estaba orando, y dice la Biblia que cuando estaba en agonía, dice la Biblia, versículo 44, cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Cuando estás apretado, cuando estás perseguido, cuando estás bajo una presión fuerte, puede ser financiera, familiar, del trabajo, entonces esa presión te lleva a una más profunda oración. Pero el estorbo verdadero de la oración muchas veces es la falta de perdón, es la indiferencia a las cosas del Señor. Pero el apóstol Santiago nos dice, y nos da un ejemplo de un hombre que nosotros conocemos. Aquel hombre que era un nazireo. Nazireo, no nazareno. Nazareno es de Nazaret, pero nazireo era un consagrado para el Señor. Uno que nunca se cortaba el cabello, que no tocaba, ni comía, ni vivía nada de la viña, y tampoco tocaba a ningún muerto. Ese era el voto del nazireo. Nosotros en la Biblia conocemos diferentes nazireos. El más conocido es Juan Bautista. Pero en el Antiguo Testamento conocemos otros, como el profeta Samuel era un nazireo. Sansón era un nazireo. Pero también Elías era un nazireo. Es interesante que el profeta Elías, él era nazireo, con el cabello largo que nunca se había cortado. Y ese es gracioso porque su deputy, el que le iba a seguir a Elías, que era Eliseo, él era calvo. Porque cuando entró a un pueblo, los niños le dijeron, calvo, calvo. Bueno, la cosa no terminó bien. Y Elías era un nazireo, un hombre apartado para el Señor. Tú y yo también tenemos ese llamado de nazireo. No de ser un bicho raro, no de ser un monje, una monja, que si tú quieres hacerlo, hazlo. Hazlo. Pero, porque algún día, os confieso una cosa, querido oyente, uno de los proyectos que en el futuro, juntamente con el Espíritu Santo haré, es tener como una finca, un retiro grande, real grande, con cabañas repartidas por todo el campo. Por eso tiene que ser grande. Un lugar donde toda persona que quiere orar y leer la Biblia y ayunar tenga un lugar donde pueda
buscar ese tiempo de contemplación con el Señor. Contemplar el silencio, la soledad. Todos nosotros necesitamos un tiempo de soledad. Al día, cada día es importante tener un tiempo solo para ti, donde tú piensas, reflejas toda tu vida, donde recuperas fuerzas. Y un lugar que me gustaría hacer grande. Es un lugar con muchas cabañas bien repartidas, pequeñitas, para 1 o 2 personas, donde puedan ir a buscar al Señor. 1, 2, 3 días, 4 días, 1 semana en ayuno. Y tú verás la bendición de la soledad con el Señor. Y Elías, él era un nazireo, era una persona consagrada al Señor. Tú y yo somos consagrados al Señor. Pero a la misma vez tenemos que vivir en el día a día. Y dice la Biblia que Elías dice, en un momento, el tiempo donde Elías vivía no era un tiempo fácil. Dice que había un rey. Ese rey en hebreo se llama Ahab. Es muy fácil de memorizarlo. ¿Por qué? Todos los que conocen la película Moby Dick, si se acuerdan de la novela de Moby Dick, de la ballena blanca, antes que estuviera en los cines El tiburón blanco de Steven Spielberg, había una novela que se llamaba Moby Dick, la ballena blanca. Y en esa novela, el capitán se llama Ahab, un hombre lleno de rencor y de odio, donde al fin y al cabo el odio lo ató a lo que odiaba. Si tú ves alguna vez la película, yo te recomiendo la antigua con Anthony Quinn, si no me equivoco. Entonces, en esa película es atado el capitán Ahab, el que odiaba a esa ballena porque le había quitado una pierna. Él odiaba a esa ballena. ¿Qué pasó? Que terminó atado a esa ballena y los dos se ahogaron. Si tú y yo no perdonamos, terminamos atados a esa ballena blanca de odio que tienes en tu corazón. Y Elías vivió en el tiempo del rey Ahab, como dice en hebreo. Y Ahab tenía una esposa que tenía para rato, Jezabel. Y Jezabel era una bruja. Pero cuando hablo de brujas, verdaderas brujas. No de esto que aparecen por las teles, que eso da miedo. No miedo por miedo, sino ridículo. ¿Existen brujas? Sí. En la vida me he encontrado con 2 verdaderas brujas. Verdaderas brujas. Y no estoy hablando de esas que te ponen las cartas o el péndulo y que te venden el rollo. No. Verdaderas brujas. Existen, sí. Y tienen un poder oscuro que no te puedes imaginar. Pero contra un hijo de Dios le es fácticamente imposible hacer algo. Porque la presencia del Espíritu Santo elimina toda arma forjada contra nosotros y no prospera. Elías, en un momento, dice la Biblia, que él oró. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
De alguna forma me cae simpático este Elías, porque era semejante a nosotros. Y oró fervientemente que no lloviese. Bueno, en verdad, si tú lees primera carta de Reyes 17, él no dijo que no llueva, se acabó el rollo, punto. Esa es la traducción CHH, que significa Cano habla hoy. Y no llovió por 3 años. Pero cuando él quiso que lloviese de nuevo, lo podemos leer en Primera de Reyes 18, dice la Biblia que cuando él quiso que llueva de nuevo, ya no tuvo que hacer una oración, tuvo que orar 7 veces. ¿Sabes, querido oyente? Para parar la lluvia, oró una vez. Para provocar la lluvia, 7 veces. A lo largo de la vida me he dado cuenta que es fácil romper una cosa, es fácil dañar a una persona, pero es difícil sanarla de nuevo. Se necesita 7 veces más energía, atención y gracia para sanar a una persona a la cual le hiciste daño. Un vaso se rompe rápido, pero qué difícil es repararlo. Cuando dice en español, dice, la oración, dice, del justo es eficaz. La oración del justo es eficaz. Así es la orden en griego. La oración del justo es eficaz. Déjame traducirlo del griego directamente. La oración del justo, esa palabra eficaz en griego, la conocemos todos, se llama energeo. La oración del justo tiene energía, provoca energía, mueve energía y está llena de energía. Una pregunta, querido oyente. ¿Tú de verdad has oído a una persona de verdad que tiene una vida profunda de oración? ¿Tú la has oído alguna vez orar? Esas personas que tienen una profunda vida de oración son personas que en público oran corto y preciso. Siempre, querido oyente, que tú oigas a una persona en público orar una oración larga, aburrida, el que ora mucho en público es el que ora poco en secreto. Las personas verdaderas de oración no necesitan exponer su vida de oración al público. Lo voy a decir otra vez. Hay gente que lo hace aposta, ora delante de todos largo y extensivamente, y muchas veces no es una verdadera oración, solo quiere enseñarle a los otros lo bien teológico que sabe orar, lo bien articulado que sabe orar. Verdadera oración en público es corto y preciso, y verdadera oración en secreto es larga y profunda. Una persona que tiene una vida profunda de oración, en lo secreto, en público, no necesita orar mucho. ¿Por qué? Porque la energía de su vida de oración secreta se descarga en público. La oración del justo mueve, tiene energía, provoca energía. Provoca energía, o como dice una traducción antigua, la oración energizada. No sé si existe esa palabra, pero a lo mejor la he inventado ahora mismo. La oración energizada
de un justo puede mucho. La oración tiene energía. La oración es pura, high energy. La oración tiene poder. No siempre uno siente el poder en la oración, pero no importa. La oración no vive de los sentimientos, lo mismo que la fe. Querida hermana, querido hermano, querido oyente, sigue orando por tu familia. Sigue orando por tu situación. Confíame, en algún momento viene el rompimiento. Salmo 65, versículo 2 dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. En una traducción hebrea antigua dice: tú, el que oye toda oración. Verdadera oración se adelanta a las situaciones. La oración ora, pronuncia, vive, recibe lo que proféticamente vendrá en el futuro. Querido oyente, la oración tiene un poder tremendo. Yo voy a confesar una cosa. Me explico. Estuvimos de vacaciones con la familia y nuestro yerno Enrique es profesional, futbolista profesional. Y le vino una pelota y entonces empezó con lo mismo que hacía Maradona, hacer su jueguecito con la pelota, pim pam, pim pam, pim pam. Y vino uno, me acuerdo, de Alemania, y hablando con el alemán, él me dijo que él también jugaba al fútbol y me contó lo bueno que era, lo bueno de todo esto. Y dijo, wow, 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 wow. Y entonces, mi yerno, que no entendía el alemán, ni papá, por casualidad le echó la pelota a este alemán, al que me dijo que era un gran futbolista. Hasta mi nieto lo hubiera hecho mejor. ¿Qué me di cuenta? Que no era verdad. Porque lo que tú no vives en secreto, no lo puedes demostrar en público. La oración tiene una fuerza impresionante. Y yo me doy cuenta cuando una persona es una persona de oración. Yo voy a decir una cosa. Si Satanás teme a una persona, él teme solo a los que oran. Porque oración es el daño más grande que se puede hacer al reino de Satanás. La oración eficaz, llena de energía, es el acceso a nuestra herencia en Cristo Jesús. La oración es impresionante. Por favor, querido oyente, por favor, yo sé que hay desánimos. ¿Y sabes cuál es el enemigo más grande para la oración? No son los demonios. Es nuestra carne, nuestro cansancio. Por eso te doy un consejo. Levántate. Como dice Marcos 1:35. Sea de temprano, a cualquier hora, levántate y vete a orar. Cuando yo me doy cuenta que en mis oraciones me viene un mono de cansancio, me levanto para andar, para no dormirme. Porque uno de los enemigos más grandes en la oración es el sueño. ¿Y sabes lo que aprendí a lo largo de los años? Que antes que yo venza a Satanás, tengo que vencer a sábanas. Y yo me doy cuenta de personas que son personas de oración. Personas verdaderas de oración tienen algo que no se puede describir. Tienen un brillo en sus ojos, un sonido en su voz y una atmósfera que la rodea muy especial. Ahora algunos me estarán oyendo
y van a intentar detenerlo. No, 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 no. O lo tienes o no lo tienes. Olvídate. Esto no es para fingir. O lo tienes o no lo tienes. La oración eficaz arrebata lo que uno cree. La oración eficaz recibe lo que uno espera. La oración eficaz sabe a quién orar. La oración eficaz sabe esperar. Y la oración eficaz es algo como dice la carta de los Hechos, capítulo 12. Cuando los apóstoles fueron perseguidos, dice la Biblia que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el apóstol, fue el primero que murió por la espada de los apóstoles. Y viendo que agradó a los judíos, ¿qué hizo? También hizo prender a Pedro. Y dice la Biblia, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, ahora sujétate, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, imagínate, para que le custodiasen, porque proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y dice la Biblia, así que Pedro estaba preso en la cárcel. Y oye esta palabra. Pero la iglesia hacía sin cesar oración para él. Me encanta ese versículo en Hechos 12, versículo 5, cuando dice que la iglesia hizo una oración. En griego dice, la iglesia hizo una oración continua, sin cortes. Y sabes, querido oyente, yo soy una persona que cree en vigilias, pero verdaderas vigilias, no de estas que te dan una depresión como un caballo. Tengo una pregunta, querido oyente. Si son verdaderas vigilias, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la victoria? Una verdadera vigilia de noche de oración es una oración continua sin parar, donde toda la iglesia está orando sin cesar. Está orando, siguiendo orando, siguiendo orando, siguiendo orando. Hay cosas para las cuales se necesita perseverancia. Pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta que tú sientas paz en tu corazón, que tienes la victoria. Y dice la Biblia que mientras la iglesia oraba, se le presentó un ángel del Señor. La luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciéndote, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Sigue orando por tu hija. Sigue orando por tu hijo, porque las cadenas se van a caer de sus manos. Querido oyente, sigue orando. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así también. Y envuélvete en tu manto, sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía aquel ángel, sino pensaba que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado, atención, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Sabes lo que significa esa palabra? La puerta se le abrió por sí misma en griego. ¿Sabes cómo se llama esa palabra? La puerta se abrió automatos. Todos nosotros conocemos las puertas automáticas. Oración provoca que las puertas automáticas de las posibilidades te están esperando. Cuando te acerques a esa puerta, la puerta se abre. Hay puertas que se abren automáticamente, pero solo
cuando das un paso de fe y te acercas. La iglesia estaba orando. Y Pedro, las puertas de hierro se le abren. La primera, la segunda, la tercera. Y ahora oye. Y llega a la casa donde estaban orando. Pedro llama a la puerta. Y una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta. A ver, otra vez. La puerta primera de la cárcel se la abre, la segunda también, la tercera automáticamente, la de hierro, pero la puerta de la iglesia estaba cerrada. Hoy veo lo mismo. Que hay puertas que el Señor abre, pero la puerta de la iglesia está cerrada. Y Pedro viene, toca y no la abren. ¿Sabes por qué, querido oyente? Porque la gente que estaba orando, ni ellos creían en su oración. Ay Dios, Padre, yo deseo que la próxima vez que alguien ore por ti, por lo menos crea en su propia oración por ti. Ella dice, Pedro está a la puerta. Y dice, Hechos 12:15, ¿estás loca? Ella dice que no, de verdad, él está afuera. Y entonces ellos espiritualizaron su incredulidad. Es su ángel. Es su ángel. Los incrédulos siempre tienen una respuesta, entre comillas, espiritual. Siempre. Siempre. Fui a un tiempo y habían dos hablando sobre el pastor Juan Cano. Y qué casualidad que el pastor Juan Cano estaba cerca y ellos no oyeron lo que yo oí. Se estaban tomando un café y ellos no me vieron, yo estaba ahí, pero se oía. Y se estaban hablando que cómo puede ser que el Señor bendiga al pastor Juan Cano y su obra y todo lo que está haciendo en la iglesia. Y la multitud de personas que se están salvando y que vienen a la iglesia y la radio. Y como no quieren aprender, la persona envidiosa siempre busca una excusa. Y dijeron, uno, eso es porque Dios bendice a uno y a otro no. No, estás equivocado. Dios el Padre está buscando a quien bendecir. Dios el Padre quiere bendecir. Pero lo que pasa es esto. La gracia de Dios se tiene que encontrar con el hombre de Dios o la mujer. Cuando tú haces lo que solo tú puedes hacer, Dios el Padre hará lo que Él solo puede hacer. Porque la gente te puede ver por fuera, pero lo que nadie ve es esto. La autoridad que tienes en la oración. Quiero preguntar una pregunta. Mi pregunta no es ¿cuántos likes tienes? A mí me siguen. Vamos ya, come on. No te sigue ni tu sombra. Mi pregunta no es cuánta influencia tienes aquí en la tierra, que en verdad no es influencia. Muchos te dan like para que lo dejes en paz. Te dan el corazón. Come on. Mi pregunta es esta. ¿Cuánta autoridad tienes tú en la oración? Yo personalmente creo, honestamente, es mi opinión, que si nosotros como iglesia, un grupo, porque el poder de la oración no viene por la cantidad de personas, sino por la calidad.
Yo he oído decir por ahí, si hay 10.000 que oren por el gobierno, si hay 5.000 que oren por el gobierno, todo cambia. Jesucristo dijo que no. Él dijo, si hay 2 que estén de acuerdo. Verdadera oración nunca vive de la cantidad de gente que ora, sino de la calidad de gente que ora. Yo personalmente, es mi opinión, lo que he oído, entre comillas, de oraciones en público, eso no mueve ni el tato. ¿Por qué? Porque quieren orar políticamente correcto, para que nadie le critique. No atan el hombre fuerte, no proclaman el reino de los cielos, no reprenden los demonios, no proclaman la gracia y la bondad de Dios. Son oraciones políticamente correcto, para que nadie se estorbe. Y yo he preguntado, pero, tronco, ¿por qué oráis así? Ah, no, Pastor Juan, nosotros oramos de verdad cuando estamos solos, pero en público no podemos orar así. ¿What? Entonces es en vano todo lo que estáis haciendo. La oración eficaz está llena de energía. Yo personalmente creo que una persona orando, con Dios siempre está en la mayoría, como dijo Robert Murray McCheyne, ese gran predicador escocés. Él dijo, una persona con Dios siempre está en la mayoría. Y creo firmemente que si uno toma la mano al arado de la oración y lo toma en serio, la oración de un justo es más poderoso que todo gobierno, entre comillas, de partido, que todo gobierno diabólico, demoníaco. Una persona que ora tiene más poder que un gobierno completo. 2, ya ni te explico, ya ni te lo tengo que explicar. Verdadera oración. La mayoría de las oraciones que hacemos nosotros en público no son verdaderas oraciones. Intentamos orar políticamente correcto. ¿Dónde hay una palabra profética? ¿Dónde está esa voz de los supuestos apóstoles? ¿Dónde están? ¿Dónde está el que para la lluvia? ¿Dónde está el que para la maldad? Es una buena pregunta, ¿que sí? Yo honestamente nunca me he metido al trapo con esto. Porque sé una cosa, que si me meto en esto, estoy condenado a seguir a orar hasta que las cosas cambien. Una persona de oración es una persona que toma responsabilidad para su vida, su familia, su iglesia, su ciudad y su nación. Verdadera oración es provocada, como dicen los salmos, de los silenciosos de las naciones. Los silenciosos. Yo he oído personas orar que me quedé alucinando. Yo dije, ¡wow! 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 Verdadera oración es una energía. Sí, es una energía que acompaña esas palabras. Tú percibes cómo el brazo de Dios se mueve. Tú percibes cómo los ángeles se mueven. Mi pregunta no es, entre comillas, qué puesto, qué influencia tienes aquí en la tierra. Come on, vamos, por el amor de Dios. Pregunta, ¿qué influencia tienes en el cielo? ¿Qué influencia tienes en el cielo? Y oye una cosa, querido oyente. Acuérdate de estas palabras de nuestro Señor Jesús. Lo que es grande entre el ser humano
es abominación delante de Dios. Lo que en este mundo vale mucho, para el reino no vale nada. Por eso, querido oyente, sigue orando. O déjame decirlo de estas palabras: solo serás tan grande como tu vida de oración. Algunos dirán: pastor, pero ¿cómo puedo hacerlo eso? Yo no tengo las fuerzas. Tienes razón, yo tampoco. Pero es el Espíritu Santo el que nos lleva a la oración. Ponte a disposición del Espíritu Santo. Habla nuevas lenguas. Que no te dé vergüenza de hablar nuevas lenguas. Ora en el nombre de Jesús. Ata al hombre fuerte. Reprende esos poderes diabólicos. Proclama el reino de los cielos. Todo lo que tú y yo atemos en esta tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos será desatado en el cielo. La oración eficaz es la oración de los valientes y de los violentos que arrebatan el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? Yo puedo pretender de intentar de enseñarte, pero no lo voy a conseguir. ¿Sabes quién te va a enseñar a orar efectivamente? Créelo. El dolor, te lo prometo. La desesperación, la persecución, la guerra, la agonía, te va a enseñar a orar verdaderamente. Por eso tengo buena esperanza para todos nosotros. Porque esta vida tiene muchas guerras preparadas para ti y para mí. Oración no significa que eres excluido de la guerra. ¿Qué va? Una persona de oración siempre está en el punto de mira de Satanás. Pero quiero decirte una cosa, querido oyente. No dejes de orar siempre. Permanece en la oración. Sigue orando. Porque en un u otro momento viene el rompimiento y viene la victoria.